Me escribe Gina, una psicóloga docente de México, y me dice que vio un video mío y le pareció muy esclarecedor lo que yo llamé la tríada inseparable. Y que sería muy agradable para ella poder contar con un video para mostrárselo a sus estudiantes en México. No dejó de hacerme sorpresa y agradezco enormemente, Gina, tu deferencia. Voy a iniciar diciendo que este esquema nació en la década de los 80, una década compleja en que logré volver a trabajar en la universidad, en este momento en una universidad privada, la Universidad Central, y me resultaba muy difícil enseñar a los estudiantes que supervisaba cómo ingresar al mundo de los pacientes. En ese entonces conocí a José Núñez, nos reuníamos junto a otros cientistas sociales a conversar en una oficina de Providencia sobre los problemas de las ciencias sociales, especialmente por los complejos tiempos que vivía Chile. En ese entonces, yo transmitía con el agobio que me producía no lograr ayudar a que mis supervisados no se perdieran en los relatos de los pacientes. José trabajaba en psicología o en organizaciones y él tenía una forma de entender los problemas de los que conversábamos en esos momentos. La persona que consulta no siempre tiene claro su problema. Además, cuando alguien pide ayuda, todo parece importante. Por lo tanto, no resulta fácil diferenciar lo fundamental de lo accesorio y distinguir qué es precisamente lo que lo hizo solicitar nuestra ayuda hoy. Indudablemente el consultante ya pensó, ya lo conversó, se lo trató de explicar, intentó distintas soluciones. Y cuando llega a la consulta es porque no lo ha logrado solucionar. A pesar de las conversaciones con amigos, con familiares, necesita la ayuda de un profesional. Por lo tanto, nosotros tenemos que ingresar en ese mundo de alguien que no está tranquilo, viene a terapia. Y todos sabemos lo que nos pasa cuando andamos angustiados. Y ahí empieza a surgir la conversación. Todos necesitamos ser reconocidos, que nos distingan como personas únicas, irrepetibles, con características distintivas. Lo interesante para mí fue darme cuenta cómo los psicólogos que yo estaba formando conversaban de forma distinta con sus pacientes, entraban de forma distinta y actuaban de manera que no funcionaba con protocolos. Y a su vez, todos, de alguna manera, estamos limitados por nuestra propuesta social, sí, pero no somos un bloque. Fuimos socializados relativamente en forma parecida, pero nos comportamos de forma distinta en los distintos sistemas sociales en que nos desenvolvemos. En cada uno de esos sistemas sociales nos comportamos en forma distinta y esperamos que los otros se comporten en forma distinta. Yo con mis nietos actúo distinto, con mis nietas, nietos de distintas edades, distinto, con mi hijo o mis hijas, con mi pareja, con mis amigos, haciendo clases, dirigiendo una escuela, etc. Conversando con Humberto Maturana en esos tiempos, empecé a entender que existimos en lo que Humberto Maturana llamaba distintos dominios de existencia o dominios de realidad. Y entonces empecé a hablar de que vivimos tantas tramas narrativas como sistemas sociales en los que nosotros participamos. Cada dominio de realidad o dominio social constituye una forma de explicarnos
y de comportarnos, que se refiere a cómo aprendimos a vivir con otras y otros, cómo nos logramos coordinar, cómo nos coordinamos nuestras acciones en el lenguaje, en redes conversacionales, cómo ciertas emociones son permitidas y otras no. Es decir, sin darnos cuenta, empezamos a explicarnos el mundo y lo que nos sucede de acuerdo a los dominios de realidad en que estamos. Entonces sabemos cómo ser madre, cómo ser padre, cómo ser compañeros. Vamos co-construyendo significados, formas de conversar, modos de convivencia en que nuestra corporalidad está presente, pero la presencia de otros también forma parte de ese dominio. Por lo tanto, yo no soy, sino que estoy siendo. Va dependiendo de los distintos dominios sociales en los que yo me voy comportando de acuerdo a con quién estamos. Ahora, con todo eso, ¿cómo abrimos la puerta para ingresar a este gigantesco mundo de la psiquis de otra persona? Un problema emerge cuando ocurre algo que la persona no esperaba que pasara. No esperaba que pasara porque no estaba dentro de su manera de entender lo que tenía que pasar. Por tanto, no es responsabilidad del mundo el problema, sino es algo que tiene que ver con cómo la persona se narró lo que ocurrió. Eso me llevó a cambiar absolutamente las preguntas. La pregunta que empezaba a hacer es, ¿en qué mundo social o con quiénes te pasa eso que me estás diciendo que te pasa? ¿Con tu mamá? ¿Con tu pareja? Empecé a distinguir dominios de existencia. ¿Cómo se estableció ese dominio de existencia o dominio social? ¿Desde cuándo se relacionaban de esa manera con otras y otros? ¿Desde que empezaste a andar? ¿Desde que empezaste a hacer pareja? ¿Cuándo? ¿Qué te está pasando ahora que te tiene atrapada en el sufrimiento si llevas 3 años en esa relación? 5. ¿Puedo yo trabajar con esa persona? Esa me la pregunto yo. Si es un problema de pareja, ¿estoy suficientemente neutral, si es que eso se pudiera hacer, para no involucrarme? ¿Hasta dónde me puede perturbar mi propia deriva personal? Recordando siempre que estamos en dominio de existencia de una conducta psicológica y nos guste o no nos guste, quienes nos consultan nos consideran expertos en psicología. Es decir, los dominios de realidad son espacios co-construidos de formas de relacionarnos con otros. Lo interesante que empezó a pasar en esta forma nueva que yo tenía de entender es que empezaron a surgir imágenes en movimiento. Y como en una película, empiezan a mostrarse los distintos mundos en que la persona vive, con sus amigos, con sus parejas, con sus estudios, etcétera, etcétera. Es decir, los distintos escenarios donde se vive la vida, que por supuesto empecé a llamar, siguiendo a Humberto Maturana, dominios de existencia. Cuando algo pasa que la persona no esperaba que pasara con otra u otro, en algún dominio social o dominio de existencia, surge una reacción afectiva displacentera. Eso decía José Núñez en el año 88, cuando escribió el libro Tengo un problema, ¿qué hago? Un libro que se los aconsejo, que sigue estando vigente. Y decía José, lo interesante es que aparece un otro elemento
la generación automática de una explicación sobre la naturaleza problemática del suceso. Es decir, tratamos de ponerle lógica a lo que pasó. Por lo tanto, lo resumía, en forma bastante burda lo voy a poner: X es un problema porque produce Y. X es un suceso cualquiera, o hecho o situación, e Y es una reacción emocional desplacentera junto a la naturaleza problemática del problema. Indudablemente la persona hace todo lo posible porque esa emoción displacentera se vaya, olvidar o eliminarla, pero no siempre lo logra. Tratando de entender eso, tratando de entender cómo pasaba eso, es que apareció en mi horizonte en von Glaserfeld y con él el constructivismo radical. ¿Qué decía von Glaserfeld? El conocimiento no se recibe pasivamente a través de los sentidos. Es constitutivo o construido activamente por el sujeto cognoscente. Y es más, decía, la función de la cognición es adaptativa y sirve para organizar el mundo experiencial del sujeto en los distintos contextos en los que nos desenvolvemos. ¿Cómo, decía yo? ¿Cómo va a ser funcional que alguien te trate mal? Y recuerdo a un amigo que me decía, por supuesto, si alguien te trata mal, te vas a poner en una postura de víctima y todo el resto te vamos a tratar de ayudar. Y me pareció interesante. No me convencía mucho, pero empecé a tratar de entender cómo era eso de que siempre es funcional. Pero lo que hacemos es funcional, pero no en el mismo dominio de existencia muchas veces, sino que nos sirve en otro dominio de existencia. Por ejemplo, si yo me quejo de mi pareja, lo más probable que me va a ser funcional para que mis amigas me escuchen. Sin embargo, no lograba entender por qué consultaban ahora. Recuerdo a un ejecutivo que me decía que siempre había sido tímido. Y yo no podía entender si siempre había sido tímido por qué consultaba ahora. Hasta que me di cuenta que estaba interesado en una mujer a la que no se atrevía a decirle que le gustaba. Estaba en eso, conversando con Humberto, cuando Humberto me dice, es que tienes que diferenciar entre los encuentros agonales y los encuentros hexagonales. ¿Qué es eso?, le digo yo. Entonces me dice, un encuentro agonal es un encuentro confirmatorio. Son encuentros que corresponden a un modo de funcionamiento que viene llevando el sistema. Es decir, el sistema se mantiene en su zona de confort. Se sigue viviendo la vida como se la vivía hasta ahora. El concepto agonal es un concepto complejo, porque en filosofía significa una cosa distinta. Pero yo en esa época todavía no había hecho el doctorado en filosofía, entonces me hacía sentido el encuentro agonal. Pero lo importante, decía Humberto, es el encuentro ortogonal. ¿Qué es el encuentro ortogonal? Que de repente aparece algo distinto, por tanto, previo al incidente no estaba presente y la persona no esperaba que pasara. Eso distinto lo saca de la zona de confort, porque no era esperado. Y nos habla de una historia previa, por supuesto, pero también de un quiebre en alguna narrativa de lo que estaba viviendo. Por lo tanto, decía Humberto, tienes que entender cómo era antes para entender qué fue lo que pasó ahora que hace que la persona se movilice y empiece a sentirse no contenta. Y yo lo puse
entonces como un semáforo del por qué ahora. Y de esa manera empecé a tratar de construir un esquema para enseñarle a mis estudiantes cómo ingresar, después que se vinculan, a co-construir el problema por el que consultan. Empecé trabajando con el modelo de José Núñez y empecé a agregarle a von Glaser, Rella Maturana, de acuerdo a mis conversaciones. Y junto a Marcela Ratia lo empezamos a llamar la tríada inseparable. Siempre que pasa algo distinto, que yo llamo un porqué ahora, se produce una emoción que por lo general no es placentera y que viene seguida de una explicación del evento. Es decir, lo que lo trae a consultar tiene que ver con que algo pasó ahora en el presente, en algún dominio de existencia de quien consulta. Puede que desencadene dificultades del pasado, pero es el presente el que le da sentido a la consulta. Eso aparece en mi libro y también en la co-construcción del problema. Se los dejo ahí, que está en ResearchGate o en Academia Edu. Por lo tanto, un problema es algo que la persona distingue como problema, dado que pasó un hecho que no esperaba que pasara, de acuerdo con su forma de narrarse, cómo era o debiera ser ese dominio de existencia. Por lo tanto, no accedemos al problema. Gina, no hay soluciones como me preguntabas. Podemos decirlo que estamos orientadas a la solución, pero nosotros accedemos a una estructura narrativa que no tiene solución. Lo que hacemos es ofrecer otra óptica interpretativa para que entender lo vivido, eso que Derrida llamaba la deconstrucción, y lo hacemos en y desde el lenguaje, por supuesto, entendido en sentido amplio, no solo como lo dicho, sino con todos los concomitantes que algún día llamamos no verbales. De tal manera que el desde cuándo, pregunta fundamental, nos da la idea de cómo era el comportamiento esperado, interacción agonal, a quiénes o quiénes tengo que tener presente cuando pasa lo que pasa. Por ejemplo, tengo que tener presente, en un caso de una mujer que recién consultó, que estaba muy angustiada, muy insomne, y cuando logramos entender por qué ahora, el por qué ahora tenía que ver con que el papá de su hija no se quiso hacer un examen de ADN porque no estaba interesado que su hija supiera si era papá o no, si él era el papá o no. Cuando tenemos claro el problema psicológico, podemos empezar a ingresar, recordando siempre que en cada dominio de existencia existen pautas y reglas implícitas de cómo nos debemos comportar. Existe una narrativa que une a los personajes. Esas reglas y forma de narrarse empiezan prácticamente desde que se conforma el dominio existencia y responden a la pregunta ¿desde cuándo? ¿Cómo hice los distintos pasos? Este esquema que yo les presento, no crean que fue un esquema fácil, me costó mucho, pero básicamente está compuesto de 8 puntos. Primer punto es la queja. La gente llega con las quejas que son abstractas: celo, infidelidad, autoestima, violencia, maltrato, etc. Lo que yo tengo que hacer es pasar a entender qué pasó en la acción, en el comportamiento, no en la abstracción. Por lo tanto, paso al punto 2. ¿Qué pasó que no esperabas que pasara cuando tú dices que tienes celos? ¿Qué pasó que tú no esperabas que pasara cuando dices que consultas por infidelidad? Porque cuando yo entiendo qué esperaba que pasara, entiendo cuál es su narrativa. Y eso me ayuda a
empezar a entender cuál es la emoción que tiene la persona que esperaba que no pasara lo que pasó. Básicamente me gusta la definición de disposición a la acción. Uso mucho a la Lisa Feldman. Les voy a dejar ahí el libro de ella por si les interesa. Hay muchos otros más. Hay muchos. Después paso al punto número 4. La explicación que la o las personas se dan. ¿Cómo te explicas o se explica lo que pasó? Es que, por ejemplo, en el caso de esta paciente, es que ella necesita saber quién es el papá. Esa es la explicación que se está dando. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó distinto ahora? Lo que hablábamos de la interacción ortogonal. Lo distinto que no esperaba le pasara, ¿a quiénes más afecta? Porque en este caso, por ejemplo, afectaba a la hija. Entonces, ¿este es un problema de ella o es un problema madre-hija? Eso para poder distinguir el dominio de existencia en que se aloja el problema. Después paso al punto número 6, a ver el dominio de existencia, familia, pareja, amigo, hermano, etc. El 7, la hipótesis que me hago. ¿Qué veo yo que atrapó a estas personas? En este caso, lo que la atrapa es pensar que su hija necesita tener el ADN del papá. Ella me dice sí. ¿Para qué hago esa hipótesis? Para poder confirmar la hipótesis que yo tengo o para elaborar una hipótesis alternativa. Y después recién paso a la elección de la intervención, que depende de los objetivos que me proponga y qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Que por supuesto se lo planteo al sistema consultante para que me diga sí. La pregunta que hago es, ¿cómo diría usted que este problema se solucionó? Y después recién entro a la estrategia interventiva que voy a usar. De ahí la importancia que tiene ese cuadradito o ese triángulo que hicimos con la Marcela, que llamamos la tríada inseparable. Porque la psicoterapia, más que usar técnicas para solucionar problemas, somos artistas conversacionales, artistas que somos capaces de ver las aristas conversacionales que no ven nuestros pacientes. Y para eso escuchamos los relatos, las experiencias personales de quienes nos consultan. Y así empezamos a ingresar a su mundo. Y empezamos a descubrir uno de los múltiples dominios operacionales o sociales en que nos desenvolvemos. Pareja, profesión, familia, amigos. Sin desconocer en Latinoamérica el contexto socioeconómico, para tener presente el dolor social del que hablaba O'Leary en los años 70. El problema es que la habilidad artística exige una sensibilidad especial, pero también una capacidad para reflexionar en acción sobre lo que nos está emergiendo. No es instantáneo, requiere ir paso a paso, desocultando el inmenso mundo del otro, pero también desocultando el mío. Interpela mi curiosidad para preguntar y para interpretar. Surgen el contexto y los distintos personajes, y como en una obra de teatro, cada uno aparece interpretando un papel. La conversación terapéutica es una calle en doble sentido. Nosotros también nos vamos transformando en el conversar con nuestros pacientes. Y lo que me pasa y lo que le pasa a mis pacientes en la interacción terapeuta es una danza en doble sentido. El emocionar y nuestras creencias están presentes. El cómo se hacen las cosas está presente. Y eso necesitamos ir negociándolo con nuestros pacientes
o nuestros consultantes, como queramos llamarlo. Espero, Gina, que te haya servido, si bien te lo mandé por escrito. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultar. Y espero que el resto que tenga ganas de escucharme les haga sentido también. Muchas gracias y será hasta una próxima vez en que encuentre que haya algo que amerite que yo les quite tiempo y los haga reflexionar.